ti por libertad en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Amén. Eso fue práctica. Aquí nos escuchó. Puesto de pie. Vamos a entonar el mismo himno otra vez. Y después voy a llamar a los niños que si ellos tienen algún versículo lo pueden decir acá al frente. El mismo himno. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Abba Padre, Abba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Ok, acá, solo acá, la segunda voz. Una vez más me acerco a ti con libertad en adoración. Ok, acá. Tú eres mi Dios, tu Hijo soy, mi comunión contigo es una dulce bendición. Todos son todos. Abba Padre, estar contigo
capítulo 3 del libro de Revelación o Apocalipsis, los primeros 6 versículos nos hablan de esta iglesia de Sardis. Era una iglesia muy interesante, porque a todas el Señor la elogia, pero a esta iglesia le llama que una iglesia que tenía nombre de que estaba viva, pero prácticamente la iglesia estaba muerta. Dice así: escríbale al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre que estás en los cielos, le damos gracias por este privilegio de abrir las Escrituras en esta última revelación de tu Hijo, del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ponemos este tiempo, Señor, en tus manos. Queremos ser edificados, Señor, y aprender de tu palabra en esta preciosa tarde que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Sardis. Como siempre, para antes de hablar de la iglesia de Sardis, tengo que hablar de la ciudad de Sardis, donde estaba esta iglesia, porque a veces la ciudad tiene que ver mucho, el lugar tiene que ver mucho, la presión tiene que ver mucho, donde hay una iglesia. Hay iglesias que están en un sitio que a lo mejor no hay mucha presión, no hay mucha delincuencia, por decirlo así, pero hay iglesias que están rodeado de mucha gente, de brujos y todas estas cosas. La ciudad de Libia, bueno, era una ciudad muy próspera, fue la capital incluso del imperio de Libia, la ciudad de Esmirna. Había una seguridad tremenda en esa ciudad, porque no era fácil de llegar a esa ciudad, solo había un camino nomás, una sola dirección para llegar a la ciudad, que estaba entre colinas, y habían bastantes piedras como especie de muros para poder llegar a esa ciudad. Entonces ellos no se preocupaban mucho, y ellos pensaban que estaban seguros, que nadie podía atacarlo, pero ellos se descuidaron, y un rey, el rey de Persia llamado Ciro el Grande, pues logró conquistar esa ciudad muy fácil, porque ellos se descuidaron, ellos no vigilaron los tesoros que había en esa ciudad. Era una ciudad muy rica. Después, más tarde, en el año 334 a.C., pues Alejandro Magno conquistó nuevamente la ciudad. Ellos no aprendieron cuando Ciro entró y conquistó la ciudad, sino que se volvieron a descuidar, pensando que ellos estaban seguros, y Alejandro Magno pues entró a la ciudad y se llevó todas las riquezas que había en esa ciudad. Más tarde, después, en el siglo 17 años después de la muerte de Cristo, pues Tiberio César reconstruyó la ciudad, pero nunca más fue igual. Ellos vivían de las glorias del pasado, porque era una ciudad muy próspera. Se dice que ahí había mucho oro en unos ríos que pasaban, y en la ciudad de Sardis fue que se acuñó la primera moneda de oro en la ciudad de Sardis. También en la ciudad de Sardis fue que alguien inventó lo que es el arte de teñir lo que son ellos teñían la lana. Entonces ahí también sucedió esto en la ciudad de Sardis. Como dije, pues la primera moneda de oro que se acuñó fue en la ciudad de Sardis. Pero ellos se quedaron como anclados en el tiempo. Ellos pensaban que estaban seguros, no aprendieron de los errores. Entonces viene el Señor y le manda un mensaje a la iglesia que estaba en esa ciudad, en la ciudad de Sardis. Pero muy interesante las presentaciones del Señor Jesucristo, porque a cada iglesia se presenta de una forma diferente, según la necesidad que hay en esa iglesia, porque cada iglesia tiene necesidades distintas. Y vemos que comienza diciendo en el versículo 1, podemos ver que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y uno dice, bueno, entonces no es solamente el Espíritu Santo, sino que tiene 7 espíritus en diferentes lugares. ¿Cómo es el que tiene 7 espíritus de Dios? Aquí vemos la plenitud del Espíritu Santo. Vemos que Él posee absolutamente todo, del espíritu,
de Dios, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Vemos en el capítulo 1, verso 4, en el capítulo 1, verso 4, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia Menor, gracia, paz a vosotros, del que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, hay 7 espíritus, el Espíritu Santo. Cuando habla del número 7, el número 7 es el número perfecto, pero dice que está delante de su trono. Habla de la deidad, de la potencia del Espíritu Santo. También en el capítulo 4, verso 5, de ahí mismo Apocalipsis dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces delante del trono. Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Habla de los mismos 7 espíritus de Dios. Las lámparas, bueno, el candelabro de 7 brazos, después había otro de 9 brazos, pero la menorá era de 7 brazos, que se alimentaba con aceite. La lámpara tipifica la palabra del Señor y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Es decir, así como el Señor Jesucristo buscó un lugar donde se machacaba la aceituna para sacar el oro líquido, el aceite, que ese aceite era para cosas específicas, pues también nosotros, en cierto sentido, que tenemos el Espíritu Santo, debemos de dejar que el Espíritu Santo machaque nuestra voluntad y llevarla a los pies del Señor Jesucristo. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, para resumirlo, es el que tiene la plenitud divina, el que tiene el poder. Pero no solamente dice eso, sino, y las 7 estrellas dice esto. Entonces él tiene los 7 espíritus de Dios, que vemos que es el poder de Dios, la plenitud divina, pero el que tiene las 7 estrellas en su mano. Es decir, las 7 estrellas tienen que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis. Y cada estrella era el mensajero que había en esa congregación. Como lo dice en el capítulo 1, habla que las estrellas, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, verso 20, dice el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, es decir, el mensajero, el liderazgo, los que están ahí, los responsables de la obra. Los que tienen las 7 estrellas, dice también en su mano. Habla de que él es el que tiene o el que pone el liderazgo. El liderazgo no se pone por sí mismo, sino que él es el que pone el liderazgo. Y vemos que cuando los magos llegaron del oriente a visitar, a ver que había nacido el rey de los judíos, el Señor Jesucristo, ellos vinieron guiados milagrosamente por un astro, por una estrella, su estrella, la estrella del Señor. Como también el liderazgo tiene que estar, la responsabilidad es también de guiar a los hermanos. Pero vemos que hay 7 manifestaciones incluso del Espíritu de Dios. Por lo tanto, podemos ver en Isaías capítulo 11, verso 2, habla de 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Los 7 espíritus que habla acá del poder que tiene el Espíritu Santo. Saldrá una vara del tronco de 11.2, ¿sí? Y reposará sobre él, sobre el Señor Jesucristo. Miren, cuenten, Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, y de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, espíritu de conocimiento, 6, y de temor de Jehová, 7, lo que se habla en Apocalipsis, que es la plenitud de lo que es el Espíritu de Dios, y las 7 estrellas tienen que ver con el liderazgo. Ahora, esta es la presentación del Señor Jesucristo, al que le habla al mensajero, al que él mismo ha puesto. Ahora vamos a ver el mensaje que Dios manda o lanza a esa iglesia de Sardis. Vamos a ver el mensaje. Ahí mismo en el versículo 1 dice, yo conozco tus obras, a todas las elogia por lo que han hecho, pero a esta iglesia no. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El mensaje es directo, el mensaje es muy práctico. El mensaje va directamente al corazón de los hermanos que estaban ahí, de aquellos que se decían ser creyentes y realmente no lo eran porque estaban muertos. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto yo pensaba que hay iglesias que pueden tener muchas luces, una buena alabanza, incluso predicadores, megas iglesias, llena las iglesias, pero puede ser que puede vivir de apariencia,
Porque tienes nombre de que vives. Aparentemente la iglesia estaba funcionando bien, había muchas actividades, se llenaba de gente. Pero el Señor les dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero están muertos. Porque espiritualmente todo lo que hacían era para aparentar que era, pero realmente no era. Y esto es el problema de esta iglesia. Tiene nombre de que vive. Entonces, una persona puede predicar, pero puede tener nombre de creyente. Una persona puede incluso cantar al Señor. Pero realmente si no tiene a Cristo, si no ha recibido a Cristo, pues puede hacer todas estas cosas. Pero es el nombre. Bueno, hay un futbolista que tiene el nombre de Cristiano, ¿verdad? Cristiano Ronaldo. ¿Quién no ha escuchado a Cristiano Ronaldo? El nombre, bueno, ya vemos la niña. El nombre de Cristiano. Pero si él no se ha convertido al Señor Jesucristo, si él no ha aceptado, puede tener el nombre como cristiano, pero no es cristiano. Porque el Espíritu es el que da vida, dice las Escrituras. La letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Cuando Adán se conecta de Dios, pues el hombre quedó totalmente muerto espiritualmente. Siguió viviendo, pero muerto espiritualmente. Ellos hacían obras. Ellos hacían obras. Porque en el versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. No he hallado tus obras perfectas o completas delante de mí. Ellos hacían obras, pero las obras las hacían para ellos mismos. Por eso es muy importante que nosotros, los creyentes, debemos de preguntarnos por qué yo hago lo que hago. ¿Por qué yo canto? ¿Realmente siento el deseo de adorar a Dios? ¿Realmente Dios me oye? ¿Oro porque Dios me oye? Es muy importante que nosotros nos preguntemos estas cosas. ¿Por qué predico? Es muy importante ser vigilante, analizarse uno mismo. Analizarse uno mismo, porque pueden hacer muchas obras. Dijo el Señor Jesucristo, miren qué interesante. Dijo el Señor Jesucristo, no todos, el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, yo puedo decir Señor, Dios mío, pero dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no solamente es de labios, el Señor Jesucristo lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, consiste en hacer la voluntad de Dios para entrar al reino de los cielos. Muchos me dirán, dijo el Señor Jesucristo en aquel tiempo, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre oramos por los enfermos. ¿Y qué les dirá el Señor? Pues que a ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero eran personas que estaban convencidas, pero no eran convertidas. Porque una cosa es estar convencido que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió por mí. Pero yo sigo haciendo siempre mi voluntad, no la voluntad del Señor. Una persona convertida es aquella persona que se deja guiar por el Señor, que entrega su voluntad al Señor, que le dice, Señor, toma mi vida y dirige mi vida, porque yo no puedo dirigir mi propia vida. Si no quiero que tú seas el centro de mi hogar, el centro de mi vida y poder ser guiado por el Espíritu Santo. No se puede, esta iglesia tenía apariencia que estaba viva, tiene nombre de que vive, pero realmente estaba muerta. Entonces, es decir, no se puede vivir de apariencia. Dice el Señor que el trigo y la cizaña son idénticos, se parecen. Y Él cuenta una parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué le dijo? ¿Había que arrancar la cizaña? No, dijo, déjenlo. Dejen la cizaña, dejan el trigo y dejen la cizaña, déjenla que crezcan juntos. Porque al final, pues se va a recoger el trigo y la cizaña se va a cortar, se va a amarrar y luego se va a quemar. Es decir, el Espíritu Santo solamente Dios sabe, por eso como hablaba en una ocasión, que solamente Dios puede juzgar al ser humano. Porque nos vamos a llevar grandes sorpresas en el cielo, que personas que a lo mejor pensamos que se iban a salvar, pues a lo mejor no las vamos a ver. Y personas que pensamos que nunca, que no se iban a salvar, a lo mejor las vamos a ver. Porque solamente Dios conoce el corazón de esa persona.
Dice el Señor, no juzguéis antes de tiempo, sino hasta que yo venga, porque el juez es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie. Decir, no, que yo escuché en una ocasión una persona que dijo, bueno, los católicos son los primeros que se van al infierno. Digo, bueno, porque tú lo dices. Solamente Dios puede juzgar. Si una persona, por muy incrédula, pero a último momento se arrepintió, esa persona se fue a la presencia del Señor. Y es nuestro hermano y va a estar por una eternidad con el Señor. Entonces nosotros no somos nadie para juzgar a alguien, sino realmente para animar, para hablar de las Escrituras, para predicar la palabra del Señor, que hay esperanza, que hay vida después de esta muerte, que el Señor Jesucristo ama a toda la humanidad. Lo que no ama es el pecado, pero todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos a alguien que perdone nuestros pecados para entrar a la presencia del Señor. Pero no se puede engañar a uno mismo, porque si uno vive de apariencia, uno mismo se está engañando. Porque ante Dios yo no lo puedo engañar a Dios. Y Él sabe mi corazón, Él conoce mis pensamientos, Él sabe cómo está mi vida, si estoy en orden o si estoy en desorden, si tengo gozo o tengo paz, o realmente busco al Señor en humildad, o me encierro y hablo al Señor Jesucristo. Él lo conoce absolutamente todo. Él da 5 imperativos, 5 consejos, tanto para creyentes como también para inconversos. En el versículo 3, en el versículo 2, el primer consejo que él da, no sé si lo puede poner en la pantalla así, sé vigilante. Un vigilante no puede estar dormido. Si usted consigue o busca un vigilante, un guardia, no le va a pagar para que el guardia esté acostado, esté sentado o esté dormido. Mayormente en la noche. El vigilante está observando para que no vaya a venir el ladrón, el enemigo, y ataque y robe. El vigilante siempre está despierto. Y él dice, sé vigilante. Y eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Vigilemos nuestra actitud. Vigilemos nuestra vida. Mantengámonos siempre firmes en el Señor. La ciudad no vigiló. La ciudad se descuidó. Ellos dijeron, bueno, tenemos una buena protección, no pasa nada. Cuando acordaron, estaba el imperio persa ahí con Ciro el Grande y se llevó todos los tesoros. Y después, ya lo pasó ya no vuelve a pasar más nada. Después entró Alejandro Magno y le vuelve a pasar lo mismo. Y al final la ciudad quedó sin nada. La ciudad quedó destruida. Incluso hasta un terremoto también le pasó a la ciudad y tuvo que Tiberio levantar esa ciudad, pero nunca más fue igual. Sino que la ciudad vivía de una apariencia. El Señor nos dice que vigilemos nuestra vida, vigilemos nuestra relación con el Señor. Tenemos que ser nosotros como esos atalayas. El atalaya era el que estaba en lugares altos. Había una ciudad, el atalaya estaba en la puerta de la ciudad y se construía un lugar alto y el atalaya estaba observando, estaba vigilando por si acaso venía el enemigo. Cuando ellos miraban que venía el enemigo para atacar esa ciudad, el atalaya tenía que agarrar el chofar y sonar el chofar o la trompeta y así ponerle en aviso a la ciudad para que se prepararan antes de atacar el enemigo a esa ciudad. Entonces el Señor a nosotros dice que seamos vigilantes, que tenemos que ser esos atalayas y no descuidemos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. Dice las Escrituras, mire el que esté firme, pues que no caiga. Debemos de cuidar lo más grande, lo más maravilloso que Dios nos ha dado, que es la salvación. Dice, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de ocuparnos en la salvación tan grande que Dios nos ha dado, que Cristo mismo tuvo que morir para así nosotros obtener lo que es la salvación. Sé vigilante. En el verso, ahí mismo, en el verso 2 dice, y afirma las cosas que están para morir. Otro consejo, hermanos. Debemos de afirmar aquellas cosas que están a punto de morir. ¿Cuáles serían esas cosas, por decirlo así, en un cristiano? La oración. Si yo me descuido y dejo de orar, ya no me dan ganas de orar. Oro en la mañana y termino mi oración caminando. Y antes de acostarme, Señor, gracias por este día, y me acuesto. Nosotros podemos descuidar eso, y eso puede ir muriendo poco a poco. Otra cosa que también que puede morir es dejando de congregarse. Ya no me dan ganas de ir a la iglesia, no voy a ir a la iglesia. Y poco a poco usted va matando, va muriendo eso, y después termina actuando como un inconverso. Porque ha dejado morir, y dice, afirma las cosas que están a punto de morir. La segunda, por ejemplo, la lectura. No debemos de dejar de leer las Escrituras.
Yo no sé cuántos leen la Biblia todos los días, o por lo menos 3 veces a la semana, o una vez o 2 veces a la semana. Debemos de tener nuestra propia relación con Dios, leer un versículo y meditar ese día en ese versículo. No es necesario que usted lea capítulos y capítulos, leer. Es muy bueno la lectura, pero es mejor meditar en esa lectura, algo corto, y leerlo y pedirle al Señor que le ayude a entenderlo y meditar en esa lectura. No dejemos, hermanos, que el desánimo pues entre a nuestra vida y nos desanimemos y ya no queremos ya ir a la iglesia, no queremos orar, no queremos leer la palabra. Eso debe estar nosotros vivos siempre. No desmayemos, afirmemos aquellas cosas que están a punto de morir. Pero en el verso 3 dice, y acuérdate, no solamente sé vigilante, afirma, pero acuérdate. ¿Acuérdate de qué? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántas cosas nosotros hemos recibido del Señor, hermano? Para empezar, la vida eterna. O que estamos vivos, que recibimos el aire, que recibimos incluso la bendición del trabajo, que recibimos muchas bendiciones a diario. Y a veces nosotros tenemos la tendencia que nos olvidamos. El Señor le dijo al pueblo de Israel, mira, te voy a entregar la tierra prometida. Le dice, mira, te la voy a entregar, pero mira, pero detente. Antes de entregártela, acuérdate que quien te hizo pasar por el desierto sobre escorpiones, serpientes ardientes, que te sustentó con maná, que te hizo sacar agua del pedernal, acuérdate que no fuiste tú, sino que fue Jehová tu Dios que te alimentó, que te cuidó por ese desierto. No sea que cuando tú entres a la tierra prometida, vengas y tengas vacas, tengas mucho ganado, tengas mucha riqueza y diga mi fuerza. No, acuérdate que no fuiste tú, sino que fui yo, dijo el Señor Jesucristo. Debemos de tener memoria, recordar que Dios, las cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Acuérdate, dice, pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuántas cosas hemos recibido? Muchísimas cosas. ¿Cuántas cosas nosotros hemos oído, hermano? ¿Cuántas predicaciones usted ha oído? Este púlpito nunca se ha perdido un culto. Él ha escuchado todas las predicaciones. ¿Cuántas predicaciones, hermano? No solamente es venir, sino que meditar, aprender algo de las Escrituras. Cuando el Señor nos habla, por eso dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es retener la palabra, es guardar la palabra. Porque ahí mismo lo dice, en el verso 3, de lo que has recibido oído, y guárdalo. O sea, no solamente tengo que ser vigilante con mi vida. Después de ser vigilante, tengo que acordarme, tengo que afirmar aquellas cosas que están a punto de morir. Tengo que acordarme también de lo que he recibido y oído. Pero ¿para qué? Tengo también que guardarlo. Guárdalo y arrepiéntate. Guárdalo y arrepiéntate. El arrepentimiento de obras muertas podía ser en el creyente. De aquellas cosas que las estamos haciendo mal y me arrepiento de estas cosas. Y para el no creyente, el arrepentimiento es cambiar de dirección, pedir ayuda de lo alto y que Dios cambie el estilo de vida. Que Dios transforme el alma y le dé una nueva vida nueva en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Dios siempre ha tenido un remanente. Dios siempre ha tenido un grupito de personas que se han cuidado, que han mantenido una relación con el Señor, que no se han descuidado de la vida en Cristo, que se han mantenido firmes a pesar de las dificultades, de las presiones, de las calumnias. Hay un pequeño remanente. Había un pequeño remanente en Sardis que ellos se habían mantenido limpios delante del Señor. Que a pesar que había muchos hermanos que tenían nombre de creyentes, que no eran creyentes ni nada, ellos se habían mantenido firmes y es el remanente que debe haber hoy en día. Que nosotros los cristianos siempre nos mantengamos firmes, que tenemos comunión, relación personal con Dios. Que el Espíritu Santo es intransferible. Que yo no puedo transmitir salvación a nadie, sino solamente al Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Porque en la iglesia, bueno, hay iglesias, megas iglesias, como lo dije anteriormente, que se dividen en 3 grupos. Creyentes, personas que dicen que son creyentes y no son creyentes, y personas no creyentes.
y personas no creyentes. Entonces la iglesia tenía un remanente. Pero miren que el juicio solamente no era para el grupito que estaba bien, sino era para los que se decían ser creyentes, para los que decían tener nombre de que estaban vivos, pero estaban muertos. Dice en el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas, El que venciere, el verso 5, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En el verso 3 era que decía, vendré sobre ti como ladrón y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Para aquellas personas que tenían nombre de que estaban vivos, pero realmente estaban muertos. Pero ahí en el verso 4 vemos que este pequeño remanente que se había cuidado, que se había mantenido firme, mire, el Señor les dice que y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Andarán conmigo en vestiduras. La vestidura blanca tiene que ver con pureza. Y usted puede decir, pero yo soy puro. Bueno, si usted es creyente, sí. La vestidura blanca tiene que ver con santidad. Pero yo soy, sí, el Señor lo ha santificado, porque Cristo murió por usted. La vestidura blanca tiene que ver con justicia, porque Dios lo ha hecho pureza, santidad y justicia en Cristo Jesús, porque son dignos. Hoy en la mañana meditamos que solamente el Señor Jesucristo es digno de toda adoración, de toda honra. Pero cada creyente delante del Padre es digno. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. Porque el Señor ha pagado un precio tan alto. Porque son dignas por esa razón. Ahora, la iglesia no está sucia. El verdadero creyente no debe llevar eso por dentro. ¿Será que yo soy salvo o no soy salvo? ¿Será que el Señor me ha perdonado todos los pecados o todavía no? El creyente no está sucio delante del Padre, porque la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y si tenemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Cordero de Dios, que con su sangre nos ha limpiado, con la palabra nos ha limpiado, que nos ha perdonado. Entonces, un creyente está limpio. La iglesia no está sucia, la iglesia está limpia. Hay dos formas, hermanos, de morir. Y usted lo sabe muy bien, es muy gráfico. Hay personas que mueren de un paro, ¡boom!, se fue. Un accidente, se fue. De repente, ¿cuántas personas han muerto? De repente. Incluso hay personas que han muerto predicando en el púlpito. Y han caído y han muerto. Y han muerto. Y la otra forma de morir es lentamente, despacio, a través de una enfermedad, un cáncer o enfermedades bastante complicadas. La persona va muriendo poco a poco, va perdiendo fuerza, va perdiendo vitalidad, va adelgazando y va perdiendo hasta que logra a morir lentamente con un sufrimiento tremendo. Entonces nosotros lentamente una persona lentamente puede ir perdiendo las bendiciones. No tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia. Entonces lentamente, como el creyente puede ir perdiendo las bendiciones, no es que va a perder la salvación, puede ir perdiendo las bendiciones. Pero el que muere de golpe es el pecador. Porque en el pecado nosotros morimos totalmente. Y necesitamos a alguien que nos dé vida nuevamente. Quedamos muertos por el pecado. Espiritualmente, cuando nacemos, de antes de nacer, pues ya nosotros ya somos pecadores. Y necesitamos de emergencia que Cristo entre en nosotros para poder tener vida. Por eso dice, el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. O sea, si tenemos a Cristo, nosotros estamos vivos. No estamos muertos, estamos vivos. Pero si yo no tengo la vida dentro de mí, pues puedo comer, puedo andar, puedo trabajar, puedo hacer lo que quiera, pero espiritualmente estoy muerto. Espiritualmente estoy muerto. Entonces, como les decía, hay dos formas de morir.
Y hay una promesa tremenda que el Señor le da a todos los vivos. Mire, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, capítulo 34, creo que es en el libro de Ezequiel, el Señor lo llevó a un valle a Ezequiel. Y dice que estaba en el valle de los huesos secos. Y le dijo al Señor, bueno, ¿cree que estos huesos vivirán de nuevo? Y Ezequiel le dice, bueno, Señor, tú lo sabes. Dice, profetízale, háblale, porque la palabra tiene poder. Cuando usted escucha la palabra de Dios, usted pasa de muerte a vida. Porque Cristo mismo entra en usted. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y la promesa que Él nos da a cada uno de nosotros en el verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Es decir, como que usted nunca pecó. Porque Cristo mismo se hace pecado. Dice que al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo no conoció pecado. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Entonces Él nos da vestiduras blancas. Él nos limpia de todo pecado. Pero dice otra cosita acá, y no voy a entrar en mucho detalle en esta otra palabra. Y no borraré el nombre del libro de la vida. Y usted se puede preguntar, entonces, ¿Dios puede borrar su nombre del libro de la vida? Otro diría, entonces la salvación se pierde, porque si dice, y no borraré el nombre del libro de la vida, nosotros debemos de estar conscientes que hemos recibido a Cristo, que estamos en el verdadero y que Jesucristo es el verdadero. Lo que Dios o el Señor Jesucristo está diciendo es una promesa. El que venciere, dice el Señor Jesucristo, no se preocupen, el que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. Debe de traer aliento a cada uno de nosotros. No es que va a venir, bueno, te salvé por gracia, pero te voy a borrar. Que pase el otro. No, dice, no lo borraré del libro de la vida. El que venciere, el fiel cristiano, el que ha sido cristiano, el que ha pedido perdón por sus pecados, el que ha confesado al Señor Jesucristo, el que ha recibido a Cristo, el que quiere vivir en orden, en santidad, el que quiere ser fiel al Señor, Jesucristo nunca va a borrar su nombre del libro de la vida. Por eso dice, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. No lo va a borrar, no se preocupe, pero debe ser fiel al Señor. Hay que examinarse si realmente yo soy verdadero cristiano. Yo he entregado la vida al Señor Jesucristo. Y poder confesar también nuestros pecados. Señor, yo sé que yo no puedo salvarme por mí mismo, pero tú moriste en la cruz por mí. Y sé que tu sacrificio, sé que tu muerte en aquella cruz del Calvario fue por mí. Y yo confieso que soy un pecador, que necesito de ti. Y sé que tú me puedes perdonar. Y sé que tú me puedes salvar. Y cuando esté delante de mi Padre, tú moriste por mí. Por lo tanto, yo soy salvo de la ira venidera. Y si usted cree de esta manera en el Señor Jesucristo, pues usted no debe estar preocupado. ¿Será que me voy a perder la salvación o la voy a ganar? ¿La pierdo o la gano? ¿Dónde está la salvación? ¿La perdí? ¿Dónde la voy a buscar a ver si la encuentro? Dice el Señor Jesucristo, el que venciere. Las personas que se mantienen fiel al Señor, pues yo no se preocupen, yo no voy a borrar el nombre del libro de la vida. Esa es una promesa para todo creyente. El creyente no debe estar preocupado, ¿la voy a perder o la voy a...? El creyente debe estar ocupado en las cosas del Señor. Ocupado, alabando, adorando al Señor, esperando su venida. No se preocupe si la va a perder la salvación. Dios se la ha dado por gracia. No es por ningún mérito nuestro, sino es por gracia. Así que es un alivio para cada uno de nosotros. Pero sigue diciendo en el verso 5, no borraré su nombre, no se preocupe del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. No solamente va a hacer eso, sino que nos va a confesar, y esto es lo más maravilloso, que Él nos va a confesar, dice, delante de su Padre. Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Y esto debemos de tomarlo muy en serio. A cualquiera. Pues que me confiesa delante de los hombres. Por eso el arrepentimiento no es solamente
decir acepté y ya, sino que confesar, porque todas las cosas que el Señor Jesucristo lo dijo en público. No es por presión, como decía un hermano, que hay a veces quieren agarrar de la mano a las personas y traerlas, ya aceptó, gloria a Dios, y ya que pase el otro. No es por presión, sino que por convicción. El Espíritu Santo hace una obra maravillosa, le toca en su corazón. Usted siente el llamado, pero entra en una lucha. El espíritu del hombre y el Espíritu Santo entra en una guerra totalmente. Pero si usted elige, Dios no lo va a forzar, usted elige dónde va a pasar la eternidad. Si usted quiere recibir al Señor Jesucristo, abre su corazón y acepta a Cristo. Y Él empieza a tratar con su vida y a cambiarla de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. ¿Pero qué dice? Y cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Qué bonito, ¿verdad? Que si usted lo confiesa aquí en la tierra, cuando usted esté en la gloria, pues delante del Padre, el Señor Jesucristo lo va a confesar. Él es hijo mío, porque yo morí por él, porque yo pagué un precio. Él es de los míos, él es hijo mío, entra en el gozo del Señor. Pero ¿qué dice el verso 33? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, cuando usted esté o llegue al cielo, si usted lo confesó acá en la tierra, pues el Señor Jesucristo le va a decir, no, entre. Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero si usted lo niega y ha escuchado muchas veces y ha escuchado el llamado y se ha resistido y no ha querido abrir su corazón, pues delante de Dios, cuando esté delante del trono de Dios, delante del juez, el Señor dirá, no, a él no lo conozco, hacedores de maldad, apartados de mí. ¿Por qué? Porque usted no quiso confesarlo delante de los hombres. Entonces él también lo va a negar. No lo va a confesar, lo va a negar. ¿Por qué? Porque usted no quiso aceptarle. No es porque el Señor no quería llevarlo a la gloria. El Señor quiere llevar a toda la humanidad a la gloria. Es el mismo ser humano que se condena por sí mismo por el pecado que carga esa persona. Por el pecado que carga esa persona. Entonces dice, el que venciere será vestido, dice el verso 5, de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de su sangre. Es una bonita promesa que el Señor nos da a nosotros. En Cristo somos más que vencedores. Por eso le digo, obediencia al Señor, fidelidad a Dios, lea su palabra, ore al Señor, lea la palabra del Señor, pídale al Señor sabiduría, manténgase firme a pesar de las presiones y de tantas cosas de este mundo, manténgase limpio y procure en su corazón, como hizo Daniel, a no contaminarse por la basura que hay en este mundo. ¿Cuántas cosas podemos ver afuera? Y a veces puede decir usted, bueno, es que es dura esta palabra. Pues bueno, es que la palabra del Señor es como toda espada de doble filo. Los discípulos dijeron, Señor, pero dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Y el Señor pues le dijo, bueno, es que yo, si quieren irse ustedes, pues váyanse también, le dijo a los discípulos. Así era el Señor de directo. Dijo alguien en una ocasión que es mejor herir con la verdad que destruirlo a una persona con la mentira. Y la palabra del Señor es verdad. Hermano, no podemos nosotros engañarlo, no hay término medio. Soy creyente, me mantengo firme en el Señor, y si no soy creyente, pues vengo a los pies de Cristo, que todavía las puertas de la gracia están abiertas para entrar a la presencia del Señor. El que tiene oído, dice las Escrituras, termina diciendo, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Todas las Escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Y usted ha escuchado la palabra hoy. Y si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu le está diciendo en esta tarde. ¿Qué le está diciendo? Dice el Señor, bueno, tiene nombre de que viven, pero están muertos. Y luego le dice que afirme las cosas, sé vigilante, seamos vigilantes. Dice, afirma las cosas que están por morir. Debemos de afirmar aquellas cosas que nosotros hemos descuidado y afirmarlas en el Señor. Acuérdate, dice, acuérdate también, acordémonos de lo que Dios ha hecho para con cada uno de nosotros, que Cristo murió en la cruz del Calvario. No nos olvidemos de eso. Acuérdate, guárdalo en tu corazón, dice, y arrepiéntate. O sea, si usted no ha venido a los pies de Cristo, yo le hago un llamado en esta tarde para que se venga al arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar de dirección, es decir, voy en esta dirección, pero es mala esta dirección me lleva para el infierno. Voy en un camino equivocado, ¿qué tengo que hacer? Me arrepiento, entrego mi vida a Cristo y ya voy por una dirección correcta, que esta dirección, este camino me lleva a la gloria por medio del Señor Jesucristo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Y eso es lo que el Señor está diciendo aquí en esta tarde. No es casualidad que nosotros estemos aquí. Si usted no le conoce al Señor, no es casualidad que usted esté aquí en esta tarde. ¿Por qué se lo digo? Usted podía estar tranquilo viendo el partido de España-Argentina en este momento. Espero que no esté pendiente de lo que está pasando de España-Argentina. No es casualidad, usted ha venido acá porque el Señor lo ha traído para que establezca